escándalo y de los más gordos en Cornellá. El Real Madrid sufre una derrota polémica ante el Español y lo peor no es el resultado, lo peor es el cómo. Arbitraje lamentable, una liga que parece hecha a medida para que el Madrid no gane y por si fuera poco, malas decisiones del banquillo. Vamos a analizar todo esto porque hay tela. El partido comenzó con un Madrid dominante, controlando el balón y sin sufrir en defensa, pero sin ese colmillo que hace falta para cerrar los partidos. Y en la primera parte ya tuvimos la primera jugada polémica. Vinicius marcaba un golazo, pero anulado. ¿Por qué? Según el árbitro, Mbappé empuja a un rival en el área. ¿En serio? Si revisamos la jugada, lo que hay es un forcejeo normal en el área. Pero claro, cuando es el Madrid, parece que las reglas cambian. A pesar del dominio merengue, el Español se aferró a su plan, defender con uñas y dientes y aprovechar cualquier contra. Pero la verdadera polémica llegó en la segunda mitad al minuto 60. Contraataque del Madrid, Mbappé se acerca y ¡boom! Romero lo barre por detrás sin opción de jugar el balón. Una roja clarísima, de manual, pero el árbitro solo saca amarilla y el VAR como siempre desaparecido. Insólito. Y aquí es donde uno empieza a preguntarse, ¿cómo es posible que en España se sigan permitiendo este tipo de arbitrajes? Ah, claro, la Liga Negreira sigue su curso. Y por si fuera poco, su técnico dice esta barbaridad en rueda de prensa. Yo creo que no llega a impactar al jugador. ¿No lo toca? Y aquí es donde todo se vuelve más surrealista, porque el propio Romero, el que debió ser expulsado, acaba marcando el gol de la victoria del Español. Increíble. No solo perdonan una roja clarísima, sino que el tipo que debió estar en la ducha es el que decide el partido. Un atropello arbitral de los que hacen época. Pero ojo, que esto no es lo más preocupante, porque además de la derrota y el robo arbitral, el Madrid tiene otro problema. Antonio Rüdiger. Lo avisamos, lo sabíamos, su cuerpo dijo basta. El alemán se retiró lesionado y con el partido de Champions contra el City a la vuelta de la esquina, esto es un problema enorme. Y habrá que decirlo, aquí también es responsabilidad del club y también de Ancelotti. No puedes forzar a un jugador tocado con tantos minutos encima, teniendo alternativas en el banquillo. Pero claro, la política de fichajes del Madrid sigue siendo, si no es gratis, no lo fichamos. Así es imposible competir al máximo nivel. Y por si creían que el robo arbitral terminaba ahí, pues no señores, otro penalti no pitado, mano clarísima en el área del Español, que ni el árbitro ni el VAR quisieron ver. Pero claro, si la Liga lleva años premiando a los árbitros que perjudican al Madrid, ¿qué podemos esperar? Lo de hoy ha sido una demostración más de cómo está montado todo este circo. El partido termina, los jugadores se van cabreados y Mbappé al salir del estadio suelta una mirada y un gesto que lo dice todo. No puedo hablar, porque si dice algo le cae una sanción. Así funciona esta liga, donde si te quejas del arbitraje te cae un castigo mayor que a los propios árbitros que cometen estos escándalos. Y para variar, la prensa y su doble rasero. Hace unas semanas acosaban a Neyú por una entrada a Lamine Yamal. Hoy, silencio absoluto con Romero. No veremos tertulias pidiendo sanciones, no habrá portadas indignadas, al contrario, habrá risitas y entrevistas con el héroe del Español. Así es como funciona todo esto. Ancelotti en rueda de prensa lo dejó claro. No entiendo cómo esa jugada no fue roja. Es inexplicable que no haya sacado la tarjeta roja. Y tiene razón, porque aquí ya ni se esconden. Los árbitros que formaban parte de la era negreira siguen manejando la competición y el Madrid vuelve a ser el gran perjudicado. La clasificación se aprieta, el Atlético se pone a un punto y justo en la semana del derbi, el Madrid recibe este golpe durísimo. Pero ojo, porque esta derrota no es solo culpa del árbitro. Ancelotti también tiene que hacer autocrítica. La gestión del equipo no ha sido la mejor. Algunos jugadores no están al nivel esperado y si no reaccionan ya, la temporada puede complicarse muchísimo. Al final es lo de siempre, el Madrid no solo juega contra 11 rivales en el campo, juega contra un sistema perfectamente diseñado para ponerle la zancadilla. Hoy fue el Español, ayer fue el Valencia, mañana será otro, da igual el equipo. Los nombres cambian, pero el guión sigue siendo el mismo. Una liga podrida donde siempre gana el mismo, y cuando no, se encargan de corregirlo. El fútbol es grande, pero lo están ensuciando los de siempre. Lo de hoy no es un simple robo, es un aviso, y si el Madrid no despierta, la historia ya está escrita.